Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a continuar nuestra explicación de los mandamientos de Dios. Me baso en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, pregunta 351, el siguiente. Primer mandamiento. ¿Por qué se dice al principio, yo soy el Señor tu Dios? Al principio, esto está en Éxodo capítulo 20, yo soy el Señor tu Dios. Al principio de los mandamientos se dice, yo soy el Señor tu Dios, para que entendamos que Dios, por ser nuestro Creador y Señor, puede mandarnos lo que quiera y nosotros, sus criaturas, estamos obligados a obedecerlo. Entonces Dios, que nos ha creado, que nos ha fabricado, que nos ha dado las manos, los pies, los ojos, el cuerpo, el alma y la libertad, bien, Él tiene derecho de mandar a nosotros. Como por ejemplo el alfarero hace un vaso, una vasija, bien, le da la forma que quiere. Y el vasija no puede decir por qué así. No. Entonces somos criaturas, por lo tanto debemos, todo lo que somos, lo debemos a Dios. Dios nos ha creado, sigue creándonos. En cada momento nos da vida, ser existente en movimiento. Entonces, Él nos manda las cosas. Yo soy el Señor de Dios, y bien, Él tiene derecho, pues como está fabricado y nos mantiene en la existencia, de mandarnos lo que quiere mandar. Y Dios no manda lo malo, manda lo bueno. Bien. ¿Qué nos ordena? Con las primeras palabras del mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Con las palabras del primer mandamiento, Dios nos ordena que lo reconozcamos, adoremos, amemos, sirvamos a Él solo como a nuestro supremo Señor. Por desgracia, no se entiende mucho esto. Tiene mucho contenido, pero no es fácil, de cierto modo. Y bien nos manda que lo reconozcamos como nuestro Creador. Que lo adoremos. ¿Qué es adorar? Hoy hay un abuso muy injusto de este verbo adorar por los protestantes. Adorar en el sentido estricto de la palabra es reconocer a Dios como Señor y Creador nuestro. Punto. Adorar a Dios es reconocerlo, honrarlo como Señor y Creador nuestro. Los católicos adoramos únicamente a Dios, amamos, honramos los santos, sí, pero no los adoramos. Claro, se puede decir, adoro a mi madre o adoro el chocolate, en serio que lo quiero mucho, pero en sentido estricto, teológico de adorar, es reconocer a Dios como Señor y Creador nuestro, punto. Por lo tanto, si un pastor protestante te dijo que los católicos adoran las imágenes o adoran a la Virgen, o es un ignorante, o es un perverso mentiroso que manipula todo. Espero que sea ignorante porque pecaría menos. ¿Sí? Pero el que miente deliberadamente hace un pecado grave. Entonces, Dios nos manda que lo reconozcamos como Señor y Creador nuestro. Esto es adorar. Ninguno de ustedes dijo que la Virgen me ha creado, ¿no? Adorar significa reconocer como Señor y Creador, el único Creador es Dios. Que lo amemos, sí, que hermanos, todo lo que somos viene de Dios. Vivo, lo debo a Dios. Respiro, lo debo a Dios. Veo, pienso, me muevo, lo debo a Dios. Tengo dientes y mastico y digiero la comida, lo debo a Dios. Toda la naturaleza trabaja para fabricar alimento, lo debemos a Dios. Entonces, por eso, cuando dice amemos a Dios, todo lo que soy, lo debo a Dios. Y como decía un santo, miserables que utilizan los dones de Dios contra Dios. Es grave esto. Entonces nos manda de reconocerlo como Creador, adorarlo, amarlo, servir a Él solo, como nuestro supremo Señor. Servir a solo Dios. Los pueblos paganos nunca tuvieron libertad de conciencia. Temblaban frente, ¿por qué? Porque no conocían a Dios verdadero. Los dioses que habían inventado eran demonios que los engañaban. Entonces tenían mucho miedo. Los únicos que, primero Antiguo Testamento, unos cuantos, los macabeos, por ejemplo, y después en el Nuevo Testamento, el cristiano dijo a la autoridad pública, te respeto en todo lo que tienes derecho, pero no puedo aceptar que usted me obliga a adorar un ídolo, un falso Dios, y negar al Dios verdadero.
Ahí los paganos estaban enojadísimos. ¿Por qué? Porque por la primera vez un hombre, una mujer, un ancianito, una jovencita decían no hasta al emperador, debido que tenían libertad cristiana de adorar a Dios solo. ¿Cómo se cumple el primer mandamiento? El primer mandamiento se cumple con el ejercicio del culto interno y externo. ¿Qué es culto interno? Culto interno es la honra que a Dios se da con las facultades del Espíritu únicamente, a saber, con el entendimiento y la voluntad. Entonces damos un culto interno a Dios con nuestra inteligencia y con nuestra voluntad. Creer en Él, respetarlo y amarlo. Con el culto externo, ¿qué es el culto externo? El culto externo es el homenaje que se rinde a Dios por medio de actos exteriores y objetos sensibles. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, seres sensibles, por lo tanto Dios nos pide de hacer algo sensible. ¿Basta adorar a Dios nada más con el corazón interior o interiormente? No, no basta adorar a Dios nada más con el corazón interiormente, sino que es necesario adorarle también exteriormente, con el espíritu y con el cuerpo, porque es creador y Señor absoluto de lo uno y del otro. Entonces debemos adorar a Dios no solo en nuestro corazón, nuestra voluntad, sino también con el cuerpo también. Y de ahí viene el culto externo. ¿Puede subsistir el culto externo sin el interno? No, no puede en manera alguna subsistir el culto externo sin el interno, porque aquel desacompañado de este queda privado de vida, de mérito y de eficacia como cuerpo sin alma. Esto llega a las oraciones, por ejemplo, que uno hace maquinalmente, sin pensar. No. Hace falta poner su corazón en lo que uno hace, sea en la misa, sea en la oración. Entonces hace falta poner su corazón en lo que uno hace. ¿Qué nos prohíbe el primer mandamiento? El primer mandamiento nos prohíbe la idolatría, la superstición, el sacrilegio, la herejía, cualquier otro pecado contra la religión. Entonces, ¿qué es la idolatría? Es reconocer como Dios creador lo que no es Dios. ¿Ok? Reconocer como Dios creador lo que no es Dios. Todo lo que es idolatría. Ahora, si un protestante dice que los católicos tienen ídolos, miente. Los católicos no tienen ningún ídolo. ¿Por qué? Porque un ídolo, en sentido estricto, es reconocer como Dios lo que no es Dios. Por ejemplo, los aztecas, otros pueblos pensaban que el sol, la luna eran dioses. Y no son Dios, son criaturas. ¿Ok? Entonces, reconocer como Dios lo que no es Dios, este es un ídolo. Ahora, de una manera metafórica, uno puede decir mi ídolo de tal, no sé, jugador de fútbol, no sé qué, o sea, una palabra de mal. Pero el ídolo en sentido religioso es lo que no es Dios. Por ejemplo, Júpiter, Zeus, Minerva, Venus, no sé qué, estos disque dioses paganos, en verdad eran demonios. Lo que Dios ha dicho. Entonces, ¿qué prohíbe? Dijimos, el primer mandamiento prohíbe, dijimos, que la idolatría, es decir, reconocer como Dios las criaturas, como lo que no es Dios. Prohíbe también la superstición. Te han salado, te han hecho un ojo, no sé qué, te hicieron algo. No, son supersticiones. Es decir, es atribuir algo a una criatura que no viene de Dios. Es superstición. Entonces la superstición es peligrosa. Estás enfermo, consulta al doctor. Estás en pecado, en problema, consulta al sacerdote. Otra cosa no. Pero fulano sana, hace curaciones, etcétera. Hasta tiene imágenes de santos. Para engañarte si hace esas cosas. Y el diablo puede hacer cosas buenas, cuidado. Con tal que engañe, con tal que desvíe. Entonces prohíbe la idolatría, dijimos, la superstición, el sacrilegio, recibir los santos sacramentos en pecado, la herejía, prohíbe la herejía. Cualquiera que funda una iglesia bien hace un pecado gravísimo contra el primer mandamiento. Cristo dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra en mí, no dijo mi iglesia.
Y el que funda una iglesia predica un evangelio distinto y en palabra de San Pablo es un anatema. Maldito sea. Cuidado. Hoy que nos robaron la Biblia, cada quien funda una iglesia, ataca a la iglesia madre, es diabólico. El que destruye la iglesia de Cristo, funda una disque iglesia, esto sirve al demonio, no a Dios. Claro, él no sabe, ok. La gente que lo sigue no sabe, ok, pero eso no cambia nada del problema. ¿Por qué? Porque una madre de familia, por ejemplo, con todo el amor de madre, prepara una cena excelente para sus hijos, su esposo, y al día siguiente están muertos. ¿Quería matarlos? No. Murieron, sí. ¿Por qué? Porque la comida era tóxica y ya no sabía. Ese es el problema. Entonces, tal pastor, no sé qué, buen hombre, puede ser muchas virtudes humanas, no lo dudo, los hay. Pero lo que enseña no es completo, no es cristiano auténtico, no sigue el evangelio verdadero. El evangelio manipulado ya no es palabra de Dios. Un vaso de leche con 2 gramos de veneno no es leche, es leche venenosa, por lo tanto tóxica. Entonces prohíbe la herejía, es herejía toda afirmación que contradice la fe católica. Por ejemplo, decir que todos se salvan cualquier religión que tengan es falso. Que con tal que hablan de Dios no hay problema, es falso. San Juan dice en su carta, pienso segunda carta, al final dice, si alguien viene a ustedes y no trae esta doctrina, enseñanza católica, ni recibirlo ni saludarlo. El que lo recibe lo saluda, y bien participa en sus malas obras. También 2 Corintios 11, 13, 14 habla que hay gente que hace pasar por apóstoles de Cristo, pero no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz, también sus ministros. Entonces nos prohíbe la herejía, dijimos, y cualquier otro pecado contra religión. Por ejemplo, de todo lo que se hace contra la religión es gravísimo pecado. Esto prohíbe. ¿Cómo se haya expresado esta prohibición en la Sagrada Escritura? En la Sagrada Escritura se ha expresado esta prohibición con estas palabras: no harás para ti escultura ni figura alguna de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra, y no adorarás tales cosas ni les darás culto. Éxodo 24. Esto es idolatría en sentido estricto. Entonces los protestantes utilizan esto contra las imágenes de los santos. Y bien, pobrecitos de ellos, están totalmente equivocados. Cuando Dios dice, no tendrás otros dioses delante de mí, no harás imagen o estatua de dioses, habla de la idolatría pagana, no tiene nada que ver con los santos. Si un pastor un día utiliza y cualquier protestante te ataca, no harás imágenes, dígale, cita el texto completo: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí, no harás imagen o estatua de dioses, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo del agua. ¿Por qué? Porque cuando Moisés escribió esto en 1250 a.C., todos los pueblos pensaban que el sol, la luna eran dioses, le hacen sacrificios hasta humanos. Cuidado, entonces no tiene nada que ver con los santos. Y toda la polémica de la Biblia contra las imágenes, las estatuas, es contra los falsos dioses paganos. Tienen ojos, no ven, tienen oído, no oyen, tienen pie, no caminan. Se burla de los ídolos paganos, no tiene nada que ver con los santos cristianos. Si alguien dice esto, dígale, no, usted está todo equivocado, respete la Biblia. La Biblia dice otra cosa, no dice de los santos. Si Dios prohibiera toda imagen, ¿por qué hace y mandar poner 2 imágenes de querubines sobre el arca de alianza? Éxodo 25, 18. Haga 2 ángeles querubines, pónganla sobre el arca de alianza, y la cargaron 40 años en el desierto los judíos. Y en el templo de Jerusalén había imágenes de 4 o 5 metros, en tiempo de Cristo. Entonces, que dejen de mentir. Su cabellito de batalla contra los católicos, vender las imágenes, no tiene nada que ver. Lo que la Biblia prohíbe son los disque dioses, punto, no otra cosa. Aplicar eso a los santos es injusto, es mentira, es tergiversar la palabra de Dios, es engañar al prójimo. ¿Y quién es el mentiroso? Padre de la mentira. Satanás, San Juan 8:44. Así de sencillo. ¿Prohíben estas palabras toda suerte de imagen? No, sino solo las imágenes de las falsas divinidades
hechas con el fin de ser adoradas, como hacían los idólatras. En esto tanta verdad que el mismo Dios mandó a Moisés que hiciera 2 ángeles, querubines, y colocarlos sobre el arca de alianza. Éxodo 25:18, y también serpientes de bronce. ¿Qué es superstición? Bien, superstición es cualquier devoción contraria a la doctrina e uso de la iglesia, como también atribuir alguna acción u objeto, cualquier virtud sobrenatural que no tiene. ¿Qué es sacrilegio? Es la profanación de un lugar, de una persona, de una cosa consagrada a Dios, destinada a un culto. Hacer bailar o matar a alguien en la iglesia o comulgar en pecado mortal. ¿Qué es herejía? Es un error culpable del entendimiento por el que se niega con pertinacia alguna verdad de la fe. Entonces es hereje el que niega un dogma, una verdad de la fe, pero con pertinacia, insistiendo. Uno puede hacer un error, ok, lo deja, corrige, no es herejía formal, pero es hereje el que niega una verdad de la fe a pesar de ser advertido y no quiere corregirse. ¿Qué otras cosas prohíbe el primer mandamiento? Bien, prohíbe además todo linaje de comercio con el demonio y asociarse a las sectas anticristianas. Por ejemplo, métodos de brujería, hechicería, esto, aquello, nueva era, etcétera, etcétera. ¿Cometería pecado grave quien recurriese al demonio o lo invocase? Sí, cometió un pecado muy enorme, pues el demonio es el más perverso enemigo de Dios y de los hombres. Es lícito interrogar las mesas que se dicen parlantes o escribientes, consultar cualquier modo que sea las almas de los difuntos. Todas las prácticas del espiritismo son ilícitas porque son supersticiosas y a menudo no inmunes de intervención del demonio, por lo cual han sido justamente prohibidas por Dios y por la iglesia. ¿Prohíbe el primer mandamiento de Dios que honremos, invocamos a los santos y los ángeles? No, no está prohibido honrar, invocar a los santos y los ángeles. Antes hemos de hacerlo por ser cosa muy buena, provechosa y altamente recomendada por la iglesia, ya que ellos son imagen, amigo de Dios, intercesores nuestras, etcétera, etcétera. Voy a terminar este primer mandamiento. Siendo Jesucristo nuestro único medianero para con Dios, ¿a qué recurrir? A la mediación de la Virgen de los Santos. Jesucristo es nuestro medianero para con Dios y en cuanto por ser verdadero Dios, verdadero hombre. Él solo, en virtud de sus propios merecimientos, nos ha reconciliado con Dios y nos alcanza todas las gracias. La Virgen, los santos, en virtud de los merecimientos de Cristo y por la caridad que los junta con Dios. Entonces podemos invocar a la Virgen, los santos, como intermediarios secundarios. El intermediario oficial, ex officio, por oficio, es Cristo. Los santos y la Virgen son intermediarios secundarios. Por ejemplo, ¿quién nos ha creado? Dios, mediante nuestros padres. ¿Ok? Entonces el creador es Dios, nuestros padres son instrumentos de Dios. ¿Ok? Y bien, la Virgen, los santos, son intermediarios secundarios. Todo lo que reciben, lo reciben de Cristo y en nombre de Cristo. Por ejemplo, San Pedro, San Pablo, resucitaron muertos. ¿Quién los resucitó? Cristo. Dice los Hechos de los Apóstoles, la sombra de San Pedro tocaba a los enfermos y se sanaban. ¿Quién sanaba? Es Dios. Entonces el intermediario oficial por oficio es Cristo. Los intermediarios secundarios son los santos y la Virgen. Todo viene de Cristo en nombre de Cristo. ¿Podemos honrar también las imágenes de Jesucristo y los santos? Sí, podemos honrarlas, porque esto refiere a la persona. Si yo tengo la foto de mi madre, le doy un besito, significa que quiero a mi madre. No es el papel. Entonces las fotos, las imágenes, representan a alguien que está arriba. ¿Podemos venerar las reliquias de los santos? Sí podemos.
Debemos venerarlas porque sus cuerpos fueron miembros vivos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo, y han de resucitar gloriosos en la vida eterna. ¿Qué diferencia hay entre el culto que damos a Dios y a los santos? Terminamos con esto. Y bien, la diferencia es esta. El culto que damos a Dios lo damos como creador, culto de adoración, lo que llamamos latría. Latría significa adorar en griego. Mientras que el culto que damos a los santos, a la Virgen, es un culto de veneración, de intercesión y no de adoración. Lo que los protestantes no entienden. ¿Cómo se llama el culto que se atribuye a Dios y el que se da a los santos? El culto que se da a Dios se llama latría, esto es adoración, y el culto que se tributa a los santos se llama dulía, o de veneración a los siervos de Dios. Y el culto particular que damos a María Santísima se llama hiperdulía, que quiere decir especialísima veneración como Madre de Dios. Los queridos hermanos, el primer mandamiento nos manda de adorar a Dios solo, prohíbe la idolatría, la hechicería, brujería, superstición, sacrilegio. El culto debemos a Dios adoración, y lo debemos a los santos es de veneración, de amor. Ningún católico adora a los santos, que quede claro. Adorar significa reconocer como Dios creador. Adoramos a Dios solo, veneramos a los santos. Amén.